credibilidad incuestionable. Cielo oscuro. Efectivamente, vaya noticia del periodista. Cielo totalmente encapotado, como dicen los mexicanos, ¿no? El cielo encapotado. Sí, está muy frío el ambiente. Hay que sobreenchomparse, perdonen por la terminología muy quiteña, muy de clase media. Hay que emponcharse y la recomendación de especialmente mamá, abrígate bien. Hagan el favor, chicos de todas las edades, todos son chicos para la mamá, incluido su compañero, su esposo, el padre de familia, que tiene que también abrigarse. Él mucho más que a veces las tiernas criaturas que tienen, digamos, defensas más importantes que una persona que cruza ya los 50 años, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saludar a mis invitados, a los primeros invitados de esta mañana. 4 días antes, no 4 días, serían 3 días antes de las elecciones. No hay definición, o si las hay, me dicen que sí existe y que hay una relación informativa de aquello. Una explicación de Diana Tamaín, que le habíamos solicitado a Milton. Tenga la bondad. La explicación de la presidenta del Consejo Nacional Electoral nos puede ubicar en el sitio preciso para saber qué realmente van a ocurrir durante el escrutinio de papeletas que aludan al Consejo de Participación Ciudadana, donde tenemos el gravísimo conflicto. El escrutinio tomado de la redacción del diario El Comercio, el escrutinio para la elección del Consejo de Participación se registrará en 3 actas por cada junta receptora del voto, es decir, una por cada papeleta. Hombres, mujeres, minorías étnicas. Estos son los 3 tipos de actas por cada junta. Van a entregarle 3 papeletas. Así es la cosa, efectivamente. Una por cada papeleta, hombres, mujeres y minorías étnicas. Así lo ha explicado Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Milton Márquez ya tendrá la bondad de traernos ese audio. A nosotros nos encantan los audios porque engendran la intencionalidad, el énfasis, el anuncio propiamente dicho que interesa a las autoridades y vocerías correspondientes. Y entonces esto no entra por la una y sale por la otra, sino que se queda en la retentiva social, que es lo importante. Ante la pregunta de si habrá un acta para registrar los votos de las 3 papeletas para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, la señorita Tamaín dijo que hay un acta de hombres, una de mujeres y otra de pueblos y nacionalidades. Los sectores indígenas, las morenas y los morenazos tan lindos que hay en nuestro país tienen que exigir una tercera papeleta. Quiero juzgar que así es. Y por ejemplo, en el acta de mujeres se está registrando María, como que en el ejemplo saca 20 votos, Lucía 10, Carmen 1,
Se pondrá el total de votos válidos y y sufragantes, papeletas anuladas, papeleta en blanco, y eso le corresponderá al Consejo Nacional Electoral publicar los resultados con los votos válidos. Los 7 más votados serán los principales, 3 hombres, 3 mujeres y 1 de nacionalidades. Y los siguientes más votados serán sus respectivos suplentes. ¿Qué pasa con los votos nulos y blancos?, le preguntan. Ni votos nulos ni votos blancos. La Junta Provincial Electoral está capacitada para el conteo y así están las actas de escrutinio que tienen que ser llenadas. Se contabilizará y se llenará en el acta el número de papeletas que han sido anuladas y el número de papeletas que ya están en blanco. Esto ha explicado la señorita Diana Tamaín. Y Lucy Pombosa es una coordinadora de procesos electorales del Consejo Nacional. Ha subrayado que estas 3 actas tendrán el mismo modelo que las que se usarán para las dignidades seccionales. Esto es para alcaldes, para prefectos, para concejales y vocales de juntas parroquiales. Agrega que la metodología de conteo también será exactamente igual, la misma. Todos estos detalles se difundieron en las capacitaciones para los miembros de las 40,000, escúchese esta cantidad de juntas, 40,276 juntas. Qué universo, ¿no? ¿Quiénes serán los encargados de contabilizar los votos y llenar las actas? Los miembros de las juntas. Pela el ojo, porque hay chicos que han sido preparados desde la época del correato precisamente para hacer trampas, y se los ve claramente, se los veía en los anteriores comicios. ¿Verdad, muchachos? En esos documentos tienen que ser muy delicados, muy puros en su ayuda al Estado y a la democracia, para que todo salga correcto, gane quien gane, que gane el que tiene más votos, así de simple. La voluntad popular, esa es la democracia. En esos documentos los miembros de mesa registrarán la cantidad de electores, votos blancos, nulos y válidos para cada uno de los 43 candidatos en el caso del Consejo de Participación. ¿Qué fue de doña Dianita? No le ha sabido querer Milton, ¿no? El escrutinio es igual para todas las dignidades. Si anuló la papeleta, está ahí un voto nulo. Si dejó en blanco, es un voto en blanco. Esto dijo la señorita Pombosa. Las autoridades del CNE decidieron mantener su plan operativo inicial y no dieron piso a la fragmentación del voto en 3, como la propusieron los señores consejeros Luis Verdesoto y también don Enrique Pita. Y tras la negativa se anunció que se enviaría a consulta al Tribunal Contencioso Electoral. Don Joaquín Viteri, el señor doctor Joaquín Viteri, dice: a mí no me han mandado nada hasta últimas horas de la noche, porque aparentemente tienen resuelto vía el mecanismo que me he permitido explicar medianamente. El magistrado, no obstante, ha recalcado que esta instancia no puede ser intervenida. Yo no puedo actuar si no recibe mi organismo que presido una resolución del CNE, y prefiero no adoptar una postura ni decir nada frente a quienes señalan que el organismo no tenía atribuciones para resolver estos temas. Al respecto, el consejero electoral José Cabrera considera que no es necesario acudir al tribunal, al TCE, pues la resolución propuesta por Pita y Verdesoto fue negada rotundamente en el Pleno. Se quedaron varados,
hicieron mucho lío y no pudieron resolver con ninguna fórmula, más la controversia que armaron y que produjo una desorientación en el electorado y más que todo un desatino. ¿Y ahora qué va a pasar? Decíamos francamente todos. Pero el asunto me parece que vía escrutinio de papeletas del Consejo de Participación Ciudadana, siendo similar al resto de dignidades, el conteo queda más o menos definido. Yo me he permitido anticipar esto, no sé si ayudé o perjudiqué a los electores, pero la idea, por lo menos, o la intencionalidad, era esto que siempre hemos usado los periodistas de medios, tratar de orientar a la ciudadanía. Hoy me acompañan, señoras y señores, el respetable compañero doctor Gonzalo Ortiz y el periodista compañero también Jean Cano. ¿Cómo vamos a contabilizar el voto nulo para Gonzalo, el tocayo? ¿Queda claro el asunto o todavía hay que tomar mucho cuidado en verificar determinados elementos del tránsito de nuestra voluntad hasta que llegue a la sumatoria general, ¿no? Que es lo que estamos expectantes de conocer el próximo domingo? Gracias, tocayo. Perdón la voz, que estoy un poco ronco en esta mañana fría de marzo, cuando ya estamos en este periodo. Mi general, sí creo, ¿no? No, yo no he estado en la campaña propiamente recorriendo las calles. La pregunta central sobre el voto nulo tiene que ver con la posición de aquellos dos vocales del tribunal, de aquellos dos consejeros electorales, Luis Verde Soto y Enrique Pita, que plantearon que al tratarse de una elección unipersonal, aunque estuviera en una papeleta, lo que había que elegir es a 7 personas distintas, cada uno de esos votos debía contarse como un voto nulo, si es que se llegaba a anular la papeleta. Entonces, que una papeleta anulada, lo que debía contarse es 3 votos nulos, en el caso de la votación por consejeros hombres, 3 votos nulos en el caso de que se anulara la papeleta de mujeres y un voto nulo en el caso de que se anulara la papeleta de la persona que va a ser elegida por las minorías. Esta posición, que la mantuvieron los dos, la discutimos en un foro. Bueno, en realidad ellos no manifestaron preferencia por ninguna posición, pero tuvieron el gesto democrático de convocar a un foro nacional que se desarrolló durante 2 días en la Flaxo, en el que tuve el honor de estar invitado en una de las mesas. Se tuvo 4 mesas durante el día lunes de la semana pasada y el martes, en cambio, se invitó a los representantes de los partidos políticos a que expusieran sus posiciones al respecto. Lo que dijeron ambos, Pita y Verde Soto, es que querían llenarse de razones precisamente para plantear su posición en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y pues yo diría que ahí hubo un consenso por esta posición, de que cada uno de los votos nulos tiene que contarse como uno, es decir, lo que se ha interpretado como multiplicar por 7 la nulidad. A mí me parece que debemos explicarle con tu venia, antes que la posición que va a servir de ejemplo y referente a los votantes del día domingo, ¿cómo es que queda en pendiente un organismo creado por el correato, creado por los fanáticos del correísmo y el expresidente de la República, este dificultoso y complicado organismo del Consejo de Participación Ciudadana? Doctor Ortiz, ¿cómo piensas tú que elaboró esta argucia con este tipo de organismos? ¿Para qué intencionalidades más adelante? Y que le han dado resultados, porque por lo menos ahora nos tiene en un marco de confusión generalizada, ¿no? Fue un mecanismo inventado en la Constitución de Montecristi, incluso en este foro que les cuento de la semana pasada, desde casi ya 15 días, se
hubo asambleístas constituyentes de Montecristi que relataron que una vez que ya estaba decidido el texto para crear una comisión anticorrupción independiente, le quitaron a una de las comisiones este texto y llevaron a otra comisión, la de participación ciudadana, dirigida por Virgilio Hernández, y allí es que crearon este engendro del Consejo de Participación. Le dieron no solo la posibilidad, digamos, de hacer un control y de luchar contra la corrupción, sino sobre todo concentraron en él la posibilidad de nombramientos de las autoridades de control, bajo el pretexto de que era la participación ciudadana, pero es la mayor de las paradojas que un Consejo de Participación Ciudadana sea nombrado por mecanismos estatales. Es la estatización de la participación ciudadana. Y como bien dices, Gonzalo, para Correa le resultó un gran negocio, porque justamente a través del Consejo de Participación Ciudadana que él controlaba, se nombraron las autoridades que él quería para que fueran autoridades de control. Superintendencia, Contralor y demás fueron nombrados los defensores públicos, el defensor del pueblo y las cortes incluso. Como la Corte Constitucional, se nombraba a través de este mecanismo perverso, mecanismo antidemocrático, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Este es un organismo que debe desaparecer. Pero en la consulta popular de febrero del año pasado, el presidente Moreno no planteó la pregunta, ¿debe desaparecer el Consejo de Participación? Y creó, y todos votamos y ganó la mayoría, de que se va a elegir directamente, que es la elección a que nos abocamos este domingo. Entonces, no desapareció el Consejo, se creó el Consejo de Participación Transitorio, que tiene toda legitimidad porque fue aprobado por mayoría en la consulta popular, y ahora se supone que estamos eligiendo a uno definitivo. Lo que más preocupa en esta elección es que algunos de los candidatos al Consejo de Participación han expresado públicamente que ellos piensan entrar al Consejo de Participación y revisar todo lo que ha hecho Julio César Trujillo y los otros vocales, lo cual sería un atentado a la democracia, porque lo que ellos hicieron es plenamente justificado y no se puede cambiar. Se puede revisar, todo en democracia se puede revisar, pero no para cambiar. Y entonces, esa es la gran preocupación de a quién vamos a elegir. El candidato, el periodista Jean Cano, en cambio nos advertía ayer, no sé qué te parezca, Gonzalo, y que les parezca a nuestros amables oyentes, decían que son desmesuradas las dudas sobre la Interpol y la ilusión de retorno de Correa, que hay una campaña organizada por Carondelet, o hay una estrategia más bien, que parece salida de una clase de operaciones psicológicas, de esas que se mandaban en la Academia de Guerra, en la milicia. Todos los alfiles, dice usted, y bienvenido sea Jean, todos los alfiles políticos del morenismo están con el mismo discurso ante líderes de opinión, los medios, los gremios y dirigentes de la sociedad civil. La idea central es que si no se apoya obviamente de forma gratuita al presidente Lenín Moreno, Correa regresará y prácticamente se desatará un cataclismo épico. Los correístas llegarán a cobrar venganza y nadie podrá protegernos del tremendo mal que nosotros mismos nos hemos causado. Y por eso hay que apoyar a Lenín Moreno. Muchos de estos distintos ámbitos han caído en este engaño de feria. Esta operación propagandística sucede mientras la justicia, específicamente la jueza Daniela Camacho, ha pulido el pedido de revisión de la negativa a ejecutar la orden de captura de Correa, quien está prófugo y está viviendo en Bélgica. Esta fue enviada a Interpol y tiene detalles ya infranqueables para los capturadores internacionales. Lo que tiene afuera
a Correa es una orden de captura, explica el periodista aquí presente. Lo que tiene afuera Correa es una orden de captura en su contra, obviamente, por el caso del secuestro de Fernando Valda. Y esta orden de captura fue ordenada por la jueza penal Daniela Camacho. La Interpol no dio paso, nunca dado, a ese apresamiento, pero sí al de otro de los involucrados. Este señor Pablo Romero lo vieron como un ejemplo más estratégicamente conveniente para lo que hace, a veces con muchas trampas, la propia Interpol. Porque si ella cumpliera con su obligación y obviamente respetaría las decisiones de los jueces en todo el planeta, las cosas se resolverían a tiempo. Pero bueno, Pablo Romero, ¿quién es?, dirá mucha gente. No, pues no se olviden, él fue jefe de la CNAIN, la famosa Secretaría de Inteligencia que creó el correísmo. Él ya está detenido en España a la espera de una extradición del Ecuador. ¿Y por qué no lo extraditan? Otra pregunta bien planteada. En los pasillos de la Corte se han preguntado por qué la diferencia de trato en el ámbito internacional. A este señor Pablo Romero, por lo menos ya le citan que está listo para ser traído a territorio ecuatoriano y ante nuestros jueces. Pero del otro no dicen absolutamente nada. Entonces, los mismos argumentos jurídicos funcionan en velocidades de 78 y de 45 como en nuestra discoteca, ¿no? La idea central es que si no se apoya obviamente de forma gratuita al presidente Lenín Moreno, es parte de la treta potencial. Correa va a regresar y prácticamente va a desatar un cataclismo épico y los correístas van a llegar a cobrar venganza. Conocemos que ayer hicieron una manifestación de júbilo, ya nos explicará seguramente el propio invitado, y nadie podrá protegernos del tremendo mal que nosotros mismos nos hemos causado, esto ya lo dije. Así es que altas fuentes de la función judicial aseguran que quien está detrás de la revisión del caso de Rafael Correa en la Comisión de Control de Ficheros de Interpol es el jurista, es el político, es el diplomático argentino Leandro Despouy, es con ya al último, Despouy, Leandro Despouy, para que se quede en la mente de ustedes, quien entre el 2002 y el 2016 fue auditor general de la Nación Argentina, que es el más alto cargo de un organismo de control administrativo como en Ecuador lo es la Contraloría. Es decir, fue algo así como en Contralor de la era Kirchner, los aliados de Correa. Bueno, Despouy, si se acuerdan ustedes, ha asegurado que durante su gestión aprobaron más de 3.000 informes de auditoría y muchos de gran impacto. Explícanos un poquito más cuál es, qué contiene más su crónica de interpretación o de explicación de este hecho. Buenos días, Gonzalo. Jan, bienvenido. Sí, básicamente lo que se hizo es recoger una preocupación muy fuerte de la función judicial respecto a la captura de Rafael Correa. De lo que se ha visto, él tiene pues mucha movilidad internacional, aparentemente con muchísimos recursos. Entonces, y más o menos está sucediendo algo muy parecido a lo de la ONU, ¿no? Con el relator de independencia judicial, que envió este pedido al Ecuador y puso a correr a Cancillería, a Consejo Nacional de la Judicatura, a todos explicando el proceso de cambio
especialmente de fiscales. Entonces, en esa línea, pues también están preocupados porque este señor Leandro Despuy, quien ha venido al Ecuador, es decir, no es que es un desconocido para el Ecuador, porque participó en el tema de vigilar la justicia y un poco cuando fue el cambio de la Corte en 98, también luego de la Corte en 98, perdón, en la época de Lucio Se armó Gutiérrez. uno que otro petardo con la Sí. presencia de este caballero aquí. Entonces, la sospecha que tiene la justicia ecuatoriana es que él es una persona ideológicamente cercana a Rafael Correa, ¿no? Entonces, y lo que anhelan es que el pedido de revisión que ya llegó a la Interpol el 5 de marzo pueda ser revisado no solamente por Despuy, sino por otros de los 5 miembros del control de ficheros. Entonces, porque precisamente... ¿Cuál es el rol de los ficheros para que entienda el Ellos público? revisan la legalidad, la pertinencia. Sí, cómo se ha cumplido el proceso, ¿no es cierto? Pero a la justicia también, de lo que conversé, les preocupa muchísimo que los mismos argumentos fueron para Romero y para Correa. A Correa le negaron, a Romero le capturaron, y claro, y guarda prisión en Madrid, entonces, y está esperando por la extradición. Lo de Romero es un disimulo por el objetivo Eso grande. precisamente es lo que le causa sospecha de la justicia ecuatoriana e insistieron antes de tiempo, de lo que tengo entendido, porque todavía tenían un par de meses para enviar el pedido de revisión. Insistieron precisamente porque vieron que en el proceso de la Interpol pueden haber interpretaciones acerca de los procesos, cómo se cumplen en Ecuador. Entonces, para no tener ningún problema, enviaron el pedido. Y este tiene elementos nuevos, como es el auto de llamamiento a juicio, ¿no? Donde, por el que luego se juzgó a estos dos agentes, a Raúl Chicaiza y Diana Falcón, que están todavía detenidos. Entiendo que si ellos... si la justicia notifica la sentencia que sucedió hace pocos días, hace una semana más o menos, pues saldrían prácticamente libres, ¿no? Por buen comportamiento ya, es decir, ya han cumplido la pena, según... O sea, la parte de Correa está en plena impunidad. Totalmente, y eso es lo que señala también la justicia ecuatoriana en su pedido de revisión. Es decir, la no presencia de Correa en el Ecuador traba el caso. Y trabar el caso es generar impunidad, ¿no? Tiene algunos elementos muy interesantes sobre, básicamente, el propio proceso. La primera, claro, es que está en calidad de prófugo de la justicia ecuatoriana, Correa. Esto No es es lo más importante. claro. Y también hay una gran explicación, especialmente, claro, de la jueza Daniela Camacho, sobre cómo este delito no tiene nada que ver con fines o de persecución política, porque es un delito común. Y en el auto de llamamiento a juicio está establecida cómo funcionó la cadena de mando. Al punto que había información que Chicaiza recogía, le pasaba a Romero, y Romero, según la justicia y según el auto de llamamiento a juicio, y Romero a Correa, porque él utilizaba la información que recogía Chicaiza en Colombia, para dar sus sabatinas. Entonces hay la conexión de los informes de Chicaiza con una sabatina, especialmente una específica, donde él habla de cómo Uribe supuestamente estaba organizando a lo Maduro, ¿no? Tal cual, o sea, los paranoicos. Cómo Uribe estaba organizando defenestrarlo y se estaban armando ante las elecciones. Entonces, igual como ahora dicen todito 5, antes decían todito 35. Entonces, y es muy interesante ese auto de llamamiento a juicio. Ese es otro de los elementos. Otro también es que explica muy bien el proceso en el Ecuador. Porque no toda ¿Quién según esta presunción, comprobada presunción o algo por el estilo, era el jefe de la cadena de mando? ¿No era Correa al que le aludió? Claro, según la justicia es Correa. Por eso es que los dos agentes ya fueron sentenciados en un principio a 9 años, pero por la colaboración eficaz, por entregar toda esa información que todavía va a tener que ser procesada, porque
Porque el juicio tiene conocida. miles de páginas. Y son casi 80 gigas de información que entregó Raúl Chicaiza. Y en esa información hay cosas valiosísimas para abrir otros procesos y determinar cómo el correísmo espió a activistas, políticos, periodistas, sindicalistas, y con gastos reservados. Por eso es que la demanda de Fernando Balda, a quien yo sé que mucha gente no le quiere, ¿no? Pero tiene un punto. El punto es que se utilizaron dineros públicos para delitos, para acciones por fuera de la ley. Perdóname, Gonzalo, que intervenga Pero como claro, periodista estamos para eso. ante otro colega. Jan, ¿cuál es la acusación específica contra Correa? La acusación es que utilizó $11,000 para hacerle secuestrar al señor Balda. Porque, digo, a mí me parece, si estamos hablando de un hombre que robó miles de millones, la acusación de que ha decidido que se gasten $11,000 para el secuestro de Balda, me parece que es desproporcionadamente pequeña, ¿no? Y que debería seguirse por los grandes negociados que él hizo y por la plata que robaron. ¿Es así o no? ¿Cuál es la acusación específica? Esa es mi pregunta. Es la utilización de gastos reservados para un delito. Lo interesante es que más allá del monto, yo creo que es la acción, y luego pues hay, no solamente es el único caso contra Correa, ¿no? Entonces, es uno más. Entonces, y eso es el fondo de toda esta columna de Plan B que usted estaba refiriéndose, y muchas gracias, Gonzalo. La Claro. redacción del Plan B y usted Sí. han intervenido para plantear esta hipótesis. Claro, porque mire, Porque se trata de una hipótesis o una certeza. no, es una certeza, porque los operadores del morenismo han ido persona por persona hablando acerca de que cuidado viene Correa. Y eso, vea, a mí me parece absurdo, por ejemplo, en el ámbito político actual, y eso tiene efectos muy graves, mire. La primera es que separen al señor Cuesta de Lenín Moreno. Entonces, es como que hay que hacerle ver a Lenín Moreno que Cuesta es una pobre Lenín Moreno. No, el presidente Lenín Moreno tiene un consejero puesto por él, de confianza de él, y que obviamente tiene el aval Y que total sigue del sus presidente. lineamientos. Por supuesto. Sigue Y los la otra que me lineamientos parece del absurdo, presidente. es, ¿sabe por qué estamos en este problema ahora acerca del nulo? Por la consulta que puso Moreno. Claro. ¿Quién lo dice? Hasta ahora yo no escuchaba pues las voces en contra del presidente Moreno. La operación psicológica funciona. La propaganda funciona. Entonces, claro, como hay el temor de que el correísmo llegue a Quito, que el correísmo regrese a Quito, perdón, que el correísmo se nos caiga, que se produzca apocalipsis. Entonces, claro, Y con esa ni le estrategia, tocan. ¿qué ha ganado Moreno, Gonzalo? No ha ganado mucho porque su credibilidad es muy baja y su popularidad está en los suelos. No ha funcionado bien eso. También hay que recordar que nuestra propia gente parece que no le importara la corrupción. Le da lo mismo que Correa haya robado o no haya robado al gran público. Tal vez lo que dice Jan tiene que ver con lo que va a pasar el domingo. Y yo creo, no sé si podemos decir esto al aire, pero yo creo que va a haber una nueva presencia del correísmo en el Consejo Cantonal, en el Consejo de Quito. Entonces, quiere decir que están renaciendo. Y claro, por eso hay una alarma, ¿no? Pero evitemos esto. Evitemos esto, no hay como hablar de eso. Normas electorales. Pero esta situación sí es una situación, tal vez no en este sentido de que haya un cataclismo, pero sí es una preocupación general de la ciudadanía. ¿Cuáles son las acusaciones contra Moreno? Contra Correa, perdón. ¿Es posible tenerle a Correa fuera del país? No va a volver en alguna nueva elección, ya no puede ser presidente, pero tal vez puede ser asambleísta, yo que sé qué, alguna otra cosa. A través de modificaciones estructurales que formularía el Consejo de Participación, él puede venir a hacer lo que fue. Ese consejo, por tanto, no debería permitírsele que haga esas modificaciones estructurales. María Paula Romo acaba de indicar hace contados instantes en la cadena Teleamazonas
que se debe discutir es si el Consejo de Participación Ciudadana debe tener la cantidad de poder que hasta el momento posee. Es el punto. Y es un debate que el gobierno no va a huir. Algo así, ¿no? Tenga la bondad. No es un debate solamente sobre la hoja de vida de uno u otro candidato o candidata. Es un debate sobre si el Consejo de Participación Ciudadana debe tener la cantidad de poder que ese organismo tiene en este mismo momento. Creo que ese es el debate de fondo y ese es un debate al que el gobierno no va a rehuir. Hay que entrar a discutir los asuntos que se han puesto en discusión en este proceso. No es solamente sobre el perfil de los candidatos, no es solamente sobre la papeleta y la manera de contar los votos, es sobre el propio organismo Consejo de Participación Ciudadana, sus funciones y su participación, su colaboración o su distorsión de la democracia al concentrar en un solo organismo un poder que en realidad es un poder muy grande. Que lo que está escrito, que las reglas que existen, que las prohibiciones que existen, efectivamente se respeten y, por supuesto, luego darnos un resultado. Esas son las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral y el país tiene la tarea y el privilegio de decirlo, de comentarlo, de juzgarlo en su momento y cuando lo consideremos indispensable desde el punto de vista del gobierno también nos pronunciaremos de ser necesario, pero nos hemos mantenido respetuosos, mirando el trabajo del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, dispuestos a apoyar en lo que tiene que ver con la seguridad del proceso. ¿Qué aclara María Paula Jan? Aclara que lamentablemente todos parece que padecen de amnesia, porque esta señora estuvo desde el inicio. Igual que la otra señora de la presidenta de la Asamblea. ¿A ti te parece? No, creo que estuvo desde el inicio, María Paula, no estuvo desde el inicio. Ella se incorporó después. Cuando se llamó a la consulta popular no estaba ella. Ella estaba desde Montecristi. Por supuesto, entonces, mire, por supuesto, desde el inicio de todo el proceso. La pregunta de Moreno, que es la que nos tiene. No, si tenía desde dudas el inicio del correísmo, desde el inicio del correísmo la señora estuvo. Y de Rafael Correa se hizo en Montecristi, los guionistas. ¿Usted cree que la señora María María Paula el guionista Romo principal y el que llevaba y traía era el exalcalde de Quito, recordarán ustedes? Augusto Barrera tuvo ese papel, ¿no? Ese papel, sí. Mientras era alcalde, además. Primero como concejal y luego como alcalde. Pero Jan, estabas diciendo que... Sí. La hipótesis, ¿cuál es, Jan? La suya. Que es absurdo esto. O sea, eso es precisamente el blindaje, la propaganda. Entonces ahora todos se olvidan de que la señora estuvo todos los años ahí. Igual la señora Cabezas. Y hay un montón de correístas. Entonces a mí me impresiona que digan, oh, el Consejo de Participación se va a llenar de correístas. El gobierno está lleno de correístas. Es decir, yo creo que hay que ver las cosas con objetividad y con hechos. No con ensayos ahí hacia el futuro, porque eso es lo que nos tiene ahora en este punto. Entonces, ahora dice que no, el gobierno no va a rehuir al debate. Esto no es que es un trabajo de 5 años más o menos. Hasta gente de la propia izquierda ha escrito hasta libros sobre cómo tiene que, lo necesario de una asamblea constituyente. La derecha también cree que tiene que ser eliminado. Las personas que han querido el cambio, no ahora, el cambio desde hace 5 años, fuertemente. Entonces, yo creo que hay que ver la cadena, un poco ir hacia atrás. Es decir, ¿cuántas elecciones ha perdido la Revolución Ciudadana? O sea, hasta Lenín Moreno ganó con la Revolución Ciudadana. Él sí ganó en la consulta popular. Claro, entonces, ¿en verdad ha perdido la Revolución Ciudadana en estas elecciones? Eso habría que preguntarse. Y la otra es ver también si es que el presidente Lenín Moreno ya terminó su periodo de transición. Tal vez ya él puso algunos pilares interesantes como para que venga otro gobierno como quiere la gente, porque hay encuestas como la de CLIC, que está señalada en el informe que usted lee, donde dice que el 65.2%, 6 de cada 10 ecuatorianos, quieren la muerte cruzada, es decir, nuevas elecciones de asambleístas y nueva elección de presidente. Entonces, esto limpiaría de toda sospecha estos o sea, al menos andamios. sí que viene un gobierno de otra línea, porque también a mí me parece un poco risible decir, no, pues si hubiera llegado Lazo esto no hubiera pasado. El problema es que Todo lo las líneas contrario. son entremezcladas. No se sabe
concretamente quién es quién. En actual, Así por es. supuesto. Y el por supuesto. desenlace va a ser mucho más complicado. Claro. Entonces, Yo quisiera ahí discrepar un poquito. Gonzalo, desde luego, estamos cuestión para de eso. matices con Jan, en el sentido de que sí, cierto es que todos fueron correístas y fueron entusiastas del correísmo, pero se da una quiebra, pues, es decir, entre correístas y morenistas ahora hay una quiebra, y no podemos seguir utilizando el argumento de que como fueron correístas, siempre serán correístas, y de que están haciendo una labor, es que son digamos, fanáticos. a favor de Correa. No, pero yo no creo que María Paula Ahora, Romo hay, esté a favor de Correa. gente que actúa por conveniencia propia, también es cierto. Por supuesto, en política siempre, incluso ahora que vamos a ir a votar, vemos la conveniencia personal, la familiar, la del cantón, la de la provincia, la de la patria, todo ese conjunto es lo que nos lleva a tomar una decisión. Y claro, en el tema de una ministra del Interior, que ahora además está de nuevo con el encargo de la política, lo que ella tiene que hacer es defender al gobierno y presentar la mejor cara que pueda respecto de ese gobierno. Yeah. Entonces es curioso que ahora digan que sí van a discutir el inmenso poder del Consejo de Participación. Yo no diría, ¿y por qué no pusieron en la consulta popular de febrero del año pasado? Ahí ya no estaríamos discutiendo esto. Pero no lo hicieron y ahora están ratificando. Y yo sí creo que en ese sentido María Paula Romo representa una línea distinta al grupo que estaba antes con Moreno, ¿no es cierto? No es lo Y mismo. no es lo mismo. No es nítidamente lo mismo. Y Claro. María Paula está más abierta a esta discusión y ojalá podamos hacer esta discusión. Hay voces que dicen que se puede hacer a través de enmienda constitucional por la Asamblea Nacional. Se le va quitando estos poderes, se le va despojando de estos poderes al Consejo de Participación poco a poco, hasta llegar en algún momento a la Asamblea Constituyente. En ese sentido, Jan tiene toda la razón. Yo creo que tarde o temprano tendremos que llegar a una Asamblea Constituyente, porque el entramado legal que dejó el correísmo durante 10 años es verdaderamente laberíntico, y entonces no es fácil salir si no es con una corte del nudo gordiano a través de una asamblea constituyente. Me parece. Eliminar todo eso y volver a tener una verdadera república, porque esto no es una república, porque la república tiene 3 poderes. Incluso Correa cimentó 5. la justicia ecuatoriana tiene temores de que el poder de Rafael Correa se encuentre detrás de la revisión en esta comisión de control de ficheros de la Interpol. Y este Leandro Despuy dicen que es un jurista político y diplomático argentino que anda cometiendo ese tipo de travesuras. ¿Cómo es la cosa? En el escrito dice, altas fuentes de la función judicial aseguran que quien está detrás de la revisión del caso de Rafael Correa en la Comisión de Control de Ficheros de Interpol es el jurista político y diplomático argentino Leandro Despuy, quien entre el 2002 y el 2016 fue auditor general de la Nación Argentina. Yo ya leí esto, que es el más alto cargo de un organismo de control administrativo, como que aquí fuera la Contraloría, dicen ustedes. Es decir, fue algo así como en Contralor, como un Contralor en la era Kirchner. Sí. Los aliados de Correa. Después ha asegurado que durante su gestión se aprobaron más de 3.000 informes de auditoría y muchos de gran impacto. Y luego ha dicho también que la justicia argentina no dio paso a sus investigaciones, pero ahora son la base para los casos penales en contra del kirchnerismo. En la justicia ecuatoriana lo dudan. A la final, Despuy se convirtió en un cómplice de los Kirchner durante varios años y ayudó, dice una alta fuente judicial. En los pasillos de la corte sospechan que Despuy, quien está en la comisión de ficheros como un especialista en temas de derechos humanos, así se introducen en los organismos, y quien entiende el español, ayuda a Rafael Correa a seguir impune en Bélgica. Esto me parece que es de capital importancia en términos de análisis. ¿Cómo aseguran ustedes o llegan a esta semi-conclusión, digamos?
La justicia estaba averiguando cómo responder a la Interpol para hacer efectiva la orden de captura. Y en esas averiguaciones, pues, les vienen estos detalles que son importantes señalarlos. Y básicamente, digamos, el anhelo que tiene la justicia ecuatoriana es que otro de los comisionados de la Interpol, de este organismo de vigilancia de los procesos, pueda revisar el tema de Rafael Correa. Ellos creen que si alguien más lo ve, puede ejecutarse la captura del expresidente y traerlo, porque claro, la justicia alega al Interpol de que esto provoca impunidad en el Ecuador, el hecho de que él no esté acá, porque está prófugo. Pero esto también, como le decía, tiene esta relación con el tema de la ONU. Y esto de la cadena de mando, ¿por qué llegan a la conclusión de que Correa era el principal de la cadena de mando? En el auto de llamamiento a juicio de la justicia está máximo líder de la cadena de mando. Muy bien explicado, incluso con testimonio del ex jefe de la SENAÍN, Romy Vallejo, de cómo funcionaba la SENAÍN. Es decir, la SENAÍN funcionaba bajo estricta orden de Rafael Correa. Nadie más disponía. Desde el escritorio presidencial. Sí, nadie más disponía. Y eso está en el proceso, en los testimonios. Y claro, los agentes estaban a órdenes del jefe de la SENAÍN. Pero no solamente es este relato testimonial, sino que existen informes elevados de Chicaiza a Romero, y hay esta conexión de Romero a Correa con la comprobación de que, por ejemplo, el día de ayer se emitió un informe de la SENAÍN, elaboraba la sabatina, el sábado iba a Rafael Correa y él hablaba de lo que le entregaba a Raúl Chicaiza a Romero. Entonces, todas esas conexiones están muy expuestas en el proceso. Así es un proceso largo. Habían inclusive mucho rato la prensa ecuatoriana nos entretuvimos con los famosos micrófonos que habían instalado allí. Y lo que mi pregunta individual no ha sido contestada hasta este momento es ¿por qué una secretaria de presidencia gozó y goza del afecto y obviamente súper confianza del expresidente Correa y súper confianza del presidente Moreno? ¿Cómo una persona puede converger a ambos escenarios? No sé cómo explicarlo, Gonzalo. ¿No te ha llamado a ti la atención? Es medio complicado, ¿no? Estoy un poco perdido, no sé a qué te refieres. Hay una secretaria, la secretaria de presidencia. Que todavía está. Pero lógico, que fue y gozó de la confianza del señor presidente Correa y ahora goza de la confianza infinita a toda prueba del presidente Moreno. Yo ya me voy a otro rumbo escenario, que mi escenario. Estamos hablando, claro, de una transición, como la que va a venir, por ejemplo, en los municipios que cambian ahora de alcaldes. ¿No es cierto? Hay unas transiciones, y en esas transiciones hay gente que logra quedarse, que es hábil, que logra convencer al que sigue, que le va a ser fiel. Se ha visto, claro. Y ahí ya depende de quién es el jefe y si quiere o no quiere confiar en esa persona. Pero, por ejemplo, había secretarias en el Palacio de Gobierno, cuando yo estuve con el presidente Borja, que habían sido secretarias durante la época de Febres Cordero, pero también habían sido secretarias con Osvaldo Hurtado y que habían sido secretarias con Rondón y habían estado. Entonces, había gente realmente muy honesta. Y con otra condición, con su deber. que cumplía con su deber, y otra condición esencial, que eran muy herméticas, nunca comentaban nada del gobierno anterior. Entonces, obviamente, uno tenía confianza de que era una persona leal, porque no estaban en chismorreos sobre el gobierno anterior. Claro. En cuanto le vienen a uno con chismes, es que uno tiene que empezar a dudar de la persona que le está trayendo los chismes y no creerse los chismes. En cambio, en la presidencia había realmente funcionarias, no sé si es el caso concreto, pero había funcionarias de carrera que cumplían perfectamente su deber y que pudieron estar durante varios gobiernos. Porque uno no puede prescindir absolutamente de todos, pues, ¿no?
porque ni siquiera sabe cómo funcionan las cosas, si es que preside absolutamente de todos. Hay que tener a los funcionarios de carrera y hay que dignificar, obviamente, a esas personas. No sé si este es el caso concreto, no. Esta conozco. relación informativa de página B agrega una cosa muy importante. Un elemento que dicen o lo califican como el más contundente para que el expresidente no pueda regresar al país. ¿Cuál es? La justicia ecuatoriana desconfía de Leandro Despuy y en Ecuador anhelan que otros miembros de la Comisión de Ficheros de la Interpol revisen el caso para que así se ejecute la captura de Correa, aunque eso claramente no está en sus manos. Este es el elemento más contundente para que el expresidente no regrese al Ecuador. Se sabe que no volverá a la cárcel de la Tacunga, cuya construcción impulsó él mismo. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Pero hay más, 4 puntos, dice el documento al que nos estábamos refiriendo con el compañero Jean Cano. 4 puntos pesan para que el temido retorno del ex líder no se concrete. Eso usted defiende a capa y espada. O al menos no se convierta en ese relato apocalíptico de la política morenista. ¿No es cierto? 1. Hay encuestas que indican que Correa tendría un X apoyo. No creo que vale la pena mencionar el porcentaje de la población. No es momento. Y que no ha desaparecido, o prueba que no ha desaparecido el horizonte político, pero la ciudadanía tiene más miedo que se queden todos. O sea, ¿quiénes son todos? Correa, Moreno, los actuales legisladores. Una encuesta de CLIC dice que 6 de cada 10 ecuatorianos creen que el presidente debe llamar a muerte cruzada. Este tema incide de alguna manera en el episodio que estamos tratando de relatar. Hasta este momento confundiendo a la ciudadanía y en términos, digamos, de intencionalidad, buscando aclararle a la gente determinadas cosas que no es el momento para incidir, porque esto nos prohíbe la ley electoral y entonces hay que ser cuidadosos. Pero, sin embargo, se puede explicar por dónde andan las movidas de los dos sectores. Por ahí sería la cosa. Sí. ¿Ya? Sí, y estas cifras pueden hacer que Correa, Moreno y todos ellos se vayan derechito a la casa de la mano, todos juntos de la mano, porque y esto no sería mejor. A mi parecer sí. Para la institucionalidad Totalmente, democrática, digo totalmente, porque así puede venir un gobierno que tenga el suficiente capital político para tomar acciones, no solo en el ámbito económico, sino también en el tema legal, ¿no es cierto? Es decir, que ya con las bases que ha puesto, un par de bases que ha puesto el presidente Moreno, pues continuar adelante. Mire, la situación económica es muy compleja hacia el futuro. El tema de la llegada del FMI, hay algunos analistas que dicen que puede ser el inicio de un verdadero plan económico que lleve hacia la prosperidad verdadera, no hacia la prosperidad de propaganda, sino verdadera. Y claro, o sea, que el Estado deje de ser precisamente ese constructor, ¿no?, del futuro y no los propios ciudadanos. Y entre los propios ciudadanos... ¿Y cómo comprobamos que no somos los ciudadanos los que estamos construyendo? Porque el modelo no ha cambiado. El modelo continúa siendo el mismo que el de Correa. Es más deuda para tapar las urgencias. Entonces, ahora, como alguna vez creo que le mencioné, ya llegamos al punto de celebrar el endeudarnos con los organismos internacionales. Ya estamos llegando a una cosa un poco hasta cínica. Entonces, la salida económica, la búsqueda de mejor
oportunidad para la persona común, para todos. Es en el sector privado, no puede ser que el rumbo de la gente siempre sea tratar de conseguir un puesto de funcionario público. No. ¿Qué le conviene al país? ¿Qué le conviene a la economía ecuatoriana? ¿Y qué le conviene a la democracia ecuatoriana a este momento, Gonzalo? Por ahí podríamos... Yo diría que lo primero que todo, estabilidad. Es decir, pensar ahora en una muerte cruzada o ir hacia eso sería peor, pues mucho peor, incluso para la economía, aunque venga un nuevo gobierno con mayor legitimidad. En este momento hay un gobierno que fue elegido por la mayoría de la población, ahí estaba todavía la discusión respecto de si hubo fraude o no hubo fraude, pero ahí está el gobierno, a lo largo del tiempo ha tratado de hacer, creo yo, lo mejor que ha podido, frente a una herencia brutal que le dejó el correísmo, de una crisis pavorosa. Porque que no se ha dado cuenta la gente de clase media para abajo. Que Moreno es el que le ha dañado a la economía, pues es que Moreno está tratando como puede, con unas cuantas limitaciones y demás, de sacar adelante a una economía que estaba absolutamente destrozada. Este modelo de endeudamiento y demás viene desde el 2014 incluso de antes. Y había que seguirle un poco cuando todavía tolerando, digamos, al modelo. Miles de millones de dólares del petróleo ya empezaron a endeudarse. Claro. Y luego vino la crisis y entonces la deuda continuó. Entonces, ante la falta absoluta de dinero y el peligro de la dolarización, de que se vaya por la alcantarilla la dolarización, pues hay que seguir endeudándose hasta que no se reactive la economía. ¿Por qué no se ha reactivado la economía? Primero porque los empresarios son unos cobardes. Muy cobardes. Y no han querido invertir. Andan mandando la plata al exterior. Exacto. Pero no, es que tampoco hay mucha credibilidad en el país, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, Pero no contribuyen los empresarios, eso hay que dejarlo sobre firme. Sí. Y luego no había la seguridad al comienzo, todavía se quedaron funcionarios, ministros, correístas, hasta que ahora los empresarios ya tienen todo lo que pedían. Richard Martínez es hombre de los empresarios y están otros empresarios en el gobierno y ya deberían sentirse más seguros sobre lo que viene. Y creo que el acuerdo con el Fondo Monetario les da a los empresarios la seguridad de que se va a tratar de componer la economía. Entonces es el momento de que ellos inviertan y de que creen empleo que hasta ahora no se ha ido creando para nada. La gente sigue desesperada ante la falta de ingresos, ¿no? El organismo tampoco les da misiones concretas a los empresarios en ningún acuerdo, especialmente desde el lado del fondo y desde el lado de los multilaterales. Eso es lo que yo he lamentado siempre. Se supone que tienen que hacer, pero y que la economía privada va a ser el motor, pero no lo es todavía, y esa es parte de lo que la gente está pensando al ir a votar, aunque el pensamiento de uno es diferente cuando vota para presidente que cuando vota para alcaldes, porque lo que está votando para alcaldes es para un gerente de la ciudad, de una cosa más concreta que solucione unos problemas más urbanos, o al prefecto y demás. Sin embargo, claro, también pesa en el ánimo esta desazón, este despecho de cómo está funcionando la economía. Serenamente, y con eso terminamos, Jan. ¿Qué tenemos que no incidir en el pensamiento social? Porque no es momento. Pero le digamos, ¿en qué tiene que pensar usted, estimado amigo, distinguida dama, al ir este domingo a votar? Es un momento crudo, difícil, complejo para el país y su futuro, desde el lado especialmente de lo que más necesita esta urbe, de lo que más necesita esta provincia, en definitiva, todas las ciudades y poblaciones cuantitativamente más significativas necesitan para entre todos reactivar la economía ecuatoriana y poner nuestros capitales al servicio de crear una nación sin miedo, sin temores, con la firmeza de que las leyes van a ser respetadas y respetables. Pero si nos cuajamos, digamos, organizamos un estamento legal medio misterioso, medio complejo, y que genera inseguridad, entonces ahí viene el pretexto. Es que no tenemos seguridades, es que nos cobran hasta por mandar la plata. Claro que hay que ponerles un impuesto,
porque están mandando el dinero, pues si el dinero se hizo para invertirlo aquí mismo, pues ese es buen oficio de inversionistas, pues. A mí me parece muy bien que exista un debate acerca del papel del empresariado acá, pero yo creo que también hay que tener claro un poco los detalles de cómo está funcionando el gobierno en el ámbito económico. Entonces, si se sabe, pues en el ámbito económico también hay gente que participó con Rafael Correa, o sea, los de segundo, tercer la línea en el Ministerio de Finanzas, o sea, también estuvieron desde el inicio y siguen con Moreno. Entonces, decir cobarde a un gran grupo de gente que trata de esforzarse día a día por mantener desde su tienda, su carro, así sea los comerciantes, el Uber, por supuesto, los comerciantes, y eso que yo conozco desde hace 5 años, a centenares de gente empresaria, centenares, y de todo nivel, pequeño, mediano y grande, y todos la apuestan al Ecuador. Todos la apuestan al Ecuador, y me consta, porque hacemos publicaciones periódicas en Criterios. Entonces, eso realmente es bastante apresurado, maniqueo, y yo creo que decir así gratuitamente de que el señor Martínez represente el gobierno de los empresarios, pues yo creo que ahí hay algunos matices que vale la pena revisarlos. Claro, revisarlos, bien. exactamente, sí, porque le acabo de mencionar que el modelo sigue igual, puede haber algunos intentos como para cambiar, pero... Más bien Martínez se ha acoplado al pensamiento prevaleciente. Para mí es absolutamente del evidente. Claro. Evidente. Y ya digo, en la segunda y tercera línea está gente que trabajó con Rafael Correa de cerca. Entonces, si puede haber privilegios, está bien, pero eso no quiere decir que sea el gobierno de los empresarios. Y los privilegios no son para los empresarios, son para 3 o 4, nada más. Correa premió a los grandes empresarios. Por supuesto, entonces políticas, es porque por ahí andan claro, metidos precisamente los que funcionaron el correísmo, entonces esos que parece o quieren pasar de conversos. Ahora, hacia el frente, mire, ojalá la gente recuerde lo que nos pasó durante 10 años, la tendencia ideológica que estuvo detrás de esos 10 años y las consecuencias que vivimos hasta ahora. Y que elija libremente, y si que quiere votar con una polla, pues que vote con una polla por el Consejo, y si que quiere votar nulo, que vote nulo, y si que quiere votar pocos, que vote pocos. El Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué hay que hacer con ese organismo, doctor Ortiz? Bueno, al organismo hay que desaparecer a través de las vías legales, que yo creo que es una Consulta. asamblea constituyente o una consulta popular. Consulta, En para este no momento hacer... una consulta popular sería muy difícil. Ojalá la pudiera encabezar, como ya anunció Julio César Trujillo, que es una persona con credibilidad. Pero por ahora, ya que todavía no desaparece y nos llaman a votar, yo me he pronunciado por el voto positivo. Aunque, por supuesto, respeto a quienes quieran votar nulo y que vayan con una polla. Tienen todo el derecho de Creo hacerlo. que la otra cosa importantísima para el domingo es votar en plancha. Yo creo que aunque la persona que quiere puede tratar de escoger entre listas, no le hace ningún favor a los que les está dando una fracción de su voto. Porque no es que está votando por 5, sino que está votando 0,20 por cada uno de los 0,20 de su voto. Entonces, lo mejor, y para tener un consejo que actúe simultáneamente, que no reme en contra, me parece a mí que hay que votar en plancha. Por el que usted crea, yo no estoy aquí haciendo propaganda de nadie, pero creo que eso es parte de las trampas que se pusieron en el sistema electoral actual, esto de poder escoger entre listas. Mejor es votar en plancha y dar con eso una solidez mayor al Consejo. Entre las cosas que tenemos que establecerle como una prioridad de comportamiento de la sociedad ecuatoriana, de cualquier estamento al que pertenezcamos, es que todos los ecuatorianos debemos empeñarnos en abrirnos al mundo como una política de Estado. Y de eso vengo a platicar ya mismo con José Ayala Lazo, el académico Esteban Santos y también el doctor Marcelo Merlo Jaramillo. Inicio de espacio promocional y publicitario.